Bueno, muy buenos días. Gracias nuevamente por bueno, no sé si dar gracias, pero yo creo que este es el momento más íntimo de todo el Improving Standard, donde estamos los que trabajamos en la recolección de datos. Y es como la rendición de cuenta anual que hacemos respecto a por qué estamos recolectando datos, para qué, pero también intenta hacer esto una devolución hacia ustedes, porque la responsabilidad que hacemos con los datos no es de los que estamos sentados acá, sino es de los que están todos sentados acá y seguramente los que van a ir sentándose. Quiero recordarles y enfatizar que los datos son de todos. Lo que nosotros hacemos es tenemos una plataforma con la cual nosotros recolectamos datos, la estructuramos, verificamos la calidad de estos y ahí están. ¿Qué hacemos luego con los datos? Bueno, eso depende de la iniciativa y la fortaleza que tengamos nosotros como grupo para poder exprimir eso y hacer cosas productivas que mejoren la salud en VIH en la región. Solamente para recordar, por si hubiera alguien nuevo que no está, o sea, que se viene recién integrando. Primero el disclosure de los potenciales conflictos de interés. Se los voy a leer porque suele pasarse esta diapositiva en milésimas de segundo muchas veces, pero yo trabajo en ETESA, en evaluación de tecnología sanitaria en la Universidad Católica de Chile, y muchas veces de esas evaluaciones económicas los recursos provienen de la industria farmacéutica. También he hecho trabajos en los cuales son financiados por sociedades científicas que podrían a su vez tener conflictos de interés. Y también he conducido acá en el contexto de Vila, hay recursos que se destinan a educación médica y parte de esos recursos también son destinados a investigación. Y recientemente se vieron la presentación del doctor Afani ayer, en el contexto de la Universidad, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile también me han solicitado el apoyo en análisis de datos, pero generalmente siempre hay un intermediario entre mí y los recursos que recibo. Dicho esto, solamente también a modo general, para contar el contexto, estaba por una parte Viral Infection Latin America, que tiene 4 grandes objetivos. Y el primer objetivo es la producción de información epidemiológica independiente, como decía el doctor Beltrán, sobre la epidemia del VIH en la región. Es más, y eso es el taller latinoamericano. Ese objetivo de Vila es el taller latinoamericano, y les diría que el taller latinoamericano surgió, se creó antes que Vila. Vila fue un elemento que se adicionó con otros objetivos, pero que nació con posterioridad. ¿Cuánto tiempo lleva el taller latinoamericano? Casi 10 años. En realidad no fue el 2013, fue el 2014, parece la primera vez. Ya no lo recuerdo. Fue el 2013 que vio bueno, ok, entonces llevamos 10 años bien de trabajo. Ahora recuerden que uno pide datos este año, los análisis, los control de calidad el siguiente, hacemos un reporte ese mismo segundo año. Y yo diría que los datos están en condiciones de trabajarse para ser publicados recién como al tercer año. Así es que siempre hay como un delay y es uno de los desafíos que tenemos. Y ahí están los otros 3 grandes objetivos que tiene Vila, los cuales hacen sinergia con el tema de la recolección de datos, que es la producción y recomendación de estándares. Hubo espacio en esta jornada para la presentación de los últimos estándares de Vila. Perfecto. Y además también abogar por políticas públicas, que hubo un tiempo en que se hizo visita y se hablaba con los ministros, me acuerdo, y que se hizo una visita a varios ministros de la región y que fue bien relevante. No sé bien en qué está ese objetivo. Y el cuarto objetivo es generar capacidad de implementación. El Improving Standard es uno de estos, cumple con esto junto con otras cosas. Bien, ¿cuáles son los contenidos? Y que esperamos en verdad hacerlo interactivos. Es que por favor interrúmpanme, si no le creen los datos que les voy a mostrar, me lo dicen y lo anoto en un papelito y lo volvemos a chequear, porque esto en verdad uno mira las cosas, hace la presentación, encuentra errores y los corrige y después sigue encontrando. Hay un proceso de verificación posterior que es difícil de acabar. Pero lo que les voy a mostrar es más o menos, en algunos temas más o menos, que yo diría que está muy cercano a ser datos, información, conocimiento fidedigno de los datos. Bien, 3 aspectos metodológicos les voy a comentar y luego les voy a mostrar los resultados, tanto en la disponibilidad de recursos en la región, caracterización de la población bajo control y la caracterización de los ingresos de los años 21-22 post-pandemia. Recuerden que tenemos información desde el año 2013, pero lo que vamos a presentar actualmente, o sea, lo que vamos a presentar hoy es del año 2021-2022. Esta diapositiva es solo para contarles todos los países que han participado en la iniciativa
y cómo ha sido nuestro proceso de cobertura regional, que está muy ligado a la metodología que nosotros ocupamos para recolectar los datos. No es simplemente el llamado abierto que tiene el taller. Cualquier centro de habla hispana de la región que quiera entregar datos, levanta la mano, le mandamos unos documentos que tienen que llenar de autorizaciones y empiezan a completar datos en la plataforma y ya son parte del taller. Sin embargo, nosotros intencionamos la captura de centros que tienen ciertas características, los cuales nos ayuda a generar heterogeneidad en la muestra o en la recolección de datos de distintos orígenes al interior de los países. Y luego se los cuento por qué. Y ahí, bien, pre-pandemia, el último reporte que nosotros elaboramos el año 2019, teníamos información de 101 centros afiliados, actualmente tenemos 108. Y el reporte del 2018, publicado el 2019, 79 centros habían aportado datos, actualmente tenemos cerca de 71, pero dependiendo de qué información vamos a ver que va cambiando el panorama. 3 diapositivas de métodos y cosas que siempre conviene tener claro. Lo que nosotros hacemos son estudios de tipo transversal. Nosotros les pedimos a ustedes que nos envíen la situación del año en curso en los centros. Les pedimos que nos hablen de la población bajo control, la población cautiva que tienen, que están recibiendo tratamiento o están bajo tensión. Y además les pedimos que nos cuenten sobre los ingresos del año. Entonces, lo que uno después hace, cuando tenemos información del año 2013 hasta el año 2023, lo que uno hace después es una serie de tiempo. Pero esos son datos independientes, nosotros no estamos linkeando individuos. El otro concepto importante es que nosotros ocupamos datos epidemiológicos, o estadísticos, perdón, no epidemiológicos, datos estadísticos, no ocupamos datos de individuos. Esa es una de las debilidades del estudio. Nosotros no construimos una corte a nivel individual, pero yo diría que es una de las fortalezas porque es más fácil la recolección de datos, es menos engorrosa, tiene menos trabas de distintos tipos y eso permite que también la cobertura en la región sea mayor y que podamos tener muchos centros. Entonces, lo que le pedimos a los centros, ustedes los que tienen la plataforma la han visto, lo que uno les pide es decir, que nos cuenten simplemente cuántos número de personas, según sus registros, tienen ustedes en un determinado estrato de sexo, edad, CD4, tipo de terapia o qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, nunca les pedimos mándenos la información individual, sino que son datos agregados. Ahora, son datos agregados en estratos chiquititos, que después a través de procedimientos más o menos sofisticados logramos construir un cuento, pero es a partir de datos estadísticos, uno les llama, o datos ecológicos si quiere. Y los criterios de inclusión son los que están ahí, ustedes los pueden ver, y lo importante es que la información la recolectamos con estos 4, qué mal tema partir de un 0, ¿no es cierto? Es como contraintuitivo, debería ser 1, 2, 3, 4, pero por razón histórica nuestra recolección de datos, el objetivo 0, son las características del centro, que es lo más rápido y fácil de llenar, diría yo. Y luego, el objetivo 1, son los bajo control, el objetivo 2 es contarnos cómo les fue con los ingresos del año, y el objetivo último, que es el objetivo 3, es el mismo trabajo, pero es ver los del ingreso del año pasado, cómo están al año siguiente, y qué fracción de los ingresos están vivos, qué fracción de ellos están con retención al tratamiento o con retention solamente, y los demás que continúan con tratamiento y los que logran supresión virológica. Y eso lo tenemos desde el año 2003 también, y además tenemos la posibilidad de hacer, no es un seguimiento, pero sí, es un seguimiento agregado, pero no de individuos, donde nosotros podemos ver en años sucesivos si los pacientes cómo va cayendo la adherencia de los pacientes. Y dependiendo del proyecto, ocupamos distintas aprobaciones por comité de ética. En Chile, al menos, los datos pasaron por un comité de ética que tiene validez nacional y tenemos pendiente la reactualización de ese comité de ética. Entonces, la segunda diapositiva metodológica es la siguiente, que lo que nosotros ocupamos nosotros no analizamos los datos de forma cruda. Lo que nosotros hacemos es tratamos de expandir los datos de cada centro a lo que creemos que es la realidad nacional. Lo que creemos que es la realidad nacional, ¿de dónde se saca? Se saca de informes como Unite, que se sensibiliza a través de un proceso de expert elicitation, donde uno levanta ciertos parámetros y hace simulaciones, qué sé yo, y uno puede construir un ponderador que nos permite expandir la información de un centro a lo que sería el total del país, conjugándola con la información de los otros centros.
Por ejemplo, si un centro de un taller dice, mira, o un país dice, todos los centros del país dicen, mira, nosotros recolectamos, y fue un país chiquitito, recolectamos información de 125 pacientes, de los cuales 100 provienen de centros privados y 25 de público. Nosotros con estos ponderadores, con estos parámetros, nosotros podemos expandir esos datos, por ejemplo, a 840 personas públicas, 90 personas privadas. La expansión se hace en función de atributos de los centros y ocupamos dos atributos, si es público o privado, si está en la capital nacional o está en regiones o provincias. Esos son los dos elementos con los cuales nosotros tratamos de corregir de alguna manera cualquier sesgo de selección de los centros. Que es una de las grandes críticas, que uno dice, bueno, ¿cuáles son los centros que están adscritos y es representativo en la región o no? Ahora, hay otros estudios en la región, como Casanet, que no recuerdo, tienen 7 centros, que también uno puede decir que son altamente seleccionados, porque son centros que además tienen la capacidad de tener datos a nivel individual. Nosotros tenemos centros un poco menos seleccionados y tenemos cerca de 100 centros en la región, aunque dependiendo del análisis baja ese número. Y lo otro es el tema del análisis. Todos los reportes que nosotros hacemos y lo que nosotros les vamos a presentar ahora, tomamos la precaución de capturar la heterogeneidad de los datos. La heterogeneidad intracentro. Ay, me equivoqué de diapositiva. Muy bien, gracias. La heterogeneidad intracentro, pero también tratamos de capturar la heterogeneidad o la variabilidad que existe entre centros de un mismo país y también capturar la variabilidad que existe entre distintos países. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es que la información le tratamos de analizamos su varianza, su variabilidad y la colocamos en distintos compartimentos y con eso podemos saber nosotros si es que es interesante y en las diapositivas se la voy a mostrar. ¿Ok? Ahí están más o menos lo mismo que les acabo de contar, esta es la última diapositiva metodológica. Lo que quiero decir es que a los datos que ustedes reciben hacemos harta cosa. No les conté tampoco el proceso de control de calidad, pero hacemos varias cosas y la plataforma electrónica nos ha ayudado mucho en eso. Vamos mejor con lo que les interesa a ustedes, bueno, que son con los datos. Pero es que no puedo dejar de decir estas cosas, aunque las repita y aunque alguien ahí los aprecie, estas cosas, bueno, yo creo que lo aprecian ustedes en el fondo, pero quizás muy en el fondo. Si me quieren interrumpir, por favor me interrumpen y podemos conversar de los temas. Hablemos de los centros participantes en el reporte que estamos haciendo actualmente. Ojo que estos datos se actualizan. O sea, si hay un centro el día de mañana sube la información a la plataforma y corremos la sintaxis de análisis, bueno, esta tabla se actualiza. Pero hasta el momento esta es la información que hemos recolectado. Para el año 2021 tenemos 68 centros, en total da cuenta eso de cerca de 100.000 personas bajo control, pero insisto que esto depende mucho del análisis que hagamos. Y para el año 2022, hasta el 11 de noviembre, o el 13 de noviembre, teníamos información de 51 centros, menos que el año pasado, y tuvimos el problema que... ¿Hay alguien de Bolivia acá? ¿No? No ha llegado. Bueno, tampoco está en la diapositiva. Lamentablemente no ha llegado, no está, pero bueno, esta es la oportunidad para hablar con ellos. ¿Y República Dominicana? Bueno, pucha. Bueno, yo diría que esas son las cosas que más nos duele cuando se nos cae la información de un país completo porque no hay ni un centro que haya podido completar o subir información. Y eso tiene que ver con... Bueno, esas son las cosas que... Tenemos un speech, doctor Beltrán, que podemos... tenemos que hacer una reflexión sobre esto. Yo creo que, presentado lo de Martín, la invitación va a ser a reflexionar sobre esto y por qué estamos haciendo esto y cómo encantarnos con esto y ver cómo podemos solucionar estos temas. También sucede que Perú, también la participación de 3 centros cayó a un centro. Y esto es otra cosa que nos duele bastante, que ustedes, no sé si ven el puntero acá, pero que hemos perdido heterogeneidad. A nosotros nos interesa mucho tener centros de regiones y de la capital nacional, y públicos y privados, y completar esos 4 cuadrantes.
Eso es lo ideal. Y hay muy pocos países en este momento que lo están consiguiendo, aunque los datos de 2013-2008 eran mucho más heterogéneos en ese sentido. Entonces los procesos de estimación funcionaban mejor. Hablemos de la disponibilidad de recursos. Con la información que nosotros les pedimos, nosotros recolectamos los centros, podemos calcular una especie de número de pacientes de VIH bajo control que hay que ver por hora de atención médico especialista para poder verlos a todos al menos 3 veces al año. Hola. Y pusimos como estándar 4 por hora, pero en el Barro Luco veíamos que se podían ver 3 por hora, o sea, tenemos un estándar más. Bueno, todos los países que están sobre la línea roja, sí. Ah, ¿qué es este otro? Este es como una espada láser, ¿no? Sí, impresionante. Gracias. Bueno, y acá ustedes pueden ver estos países, ¿no es cierto? Que estos son los países que, o sea, está México acá, es impresionante México, como que para poder ver todos los pacientes que tienen bajo control, si uno dice cuántos médicos tienen, cuántas horas dedican en la semana, como que no les da. Entonces, como que tienen que, o ven, no sé, 20 pacientes por hora, pobre, o hay que ver otra estrategia, pero esto es una realidad que tenemos una serie de tiempo de esto en distintos centros y una de las cosas que interesante que podemos dar cuenta de estos datos. Las barras grises claros son 2021, 2022 las más oscuras. Y esto respecto a la disponibilidad de recursos, vean, vean estos, que son de enfermera, químico farmacéutico clínico y agente comunitario. Esto, si les mostraron lo del año 2013 al 2018, acá hay una serie de tiempo muy bonita, porque hasta el 2018 estos porcentajes están como por acá, pero ahora están muy cerca del 100% en estos dos tipos de profesionales, y agente comunitario en verdad ha aumentado bastante. El desabastecimiento en cargas virales se ha mantenido constante estos 2 años y bajo. Y acá, fíjense también esto de la disponibilidad de genotipificación, depende del tipo de análisis que hagamos, si lo hacemos expandido o no, pero al parecer hay bastante más acceso a genotipificación y no solamente para el inicio de la terapia, o sea, no solamente para en caso de falla, sino también para el inicio de la terapia, lo cual es buena noticia. Lo que no es muy buena noticia, lo tengo que leer entre la mano izquierda y derecha, bien, lo que no es muy buena noticia es esto otro, lo que ven acá, que es que aparentemente ¿cómo se interpreta este porcentaje? Es el 36% de los 100.000 pacientes que teníamos información de todos los centros participantes, proviene de un centro que ha tenido desabastecimiento de terapia, de algún fármaco de terapia antirretroviral al menos una vez al año. ¿Ok? Eso no es menor, antes esto era cerca del 10%, ahora el 36%. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Quizás post-pandemia la prioridad del VIH ha bajado, ya había bajado antes en la región, tenemos la percepción, pero acá hay algo que es interesante, que es llamativo y que tenemos que poner atención, y quizás eso ya amerita un reporte breve en algún journal. Luego tenemos la información del objetivo 1. Tenemos bastante más sobre disponibilidad de recursos, acceso a ficha electrónica, no sé, mucho de eso es central. Respecto al objetivo 1, que es la caracterización de la población bajo control, tenemos todos estos elementos que podríamos hablar, pero puse en asterisco los que les voy a mostrar, voy a hablar solamente del sexo y la edad, y dos indicadores, analizamos 2 contenidos que nunca antes habíamos visto, que hay que verlos con cuidado porque es primera vez que los vemos. Tuvimos que tomar ciertas opciones para interpretar algunos estratos que daban ceros, si es que eran centros que no entregaban información o que eran genuinamente ceros. Entonces ahí hay que verlos con cuidado porque son primera vez que analizamos esto, no como los otros temas. Pedro, perdón. Sí, por favor. Hay centros nuevos invitados. Sí. Igual yo hablo potente. No, te iba a decir, hay centros nuevos invitados. ¿Podrías repasar la definición de activo e inactivo para esos centros? Sí, no traje una diapositiva de eso, tampoco recuerdo haber hecho el análisis, pero en la plataforma la definición la tienen los centros. Y hay 3 modos de verificar que el paciente está bajo control. O es porque vino con el médico, o es porque tiene exámenes recientemente, los últimos 3 meses, o es porque está retirando fármaco. Y la definición de activo la propone el centro. Lo que nosotros hacemos es recolectar la definición que propone el centro.
Entonces tienen ahí que optar cuál de los tres elementos o cuál combinación de estos tres elementos tienen. Y eso nosotros lo tomamos ahora. Sí, como cuando les preguntamos el bajo control, siempre les decimos, por favor, infórmenos cuántos pacientes tiene, ojalá para el 31 de diciembre del año en curso, y si no, coloquen la fecha que realmente están haciendo, y todo eso después lo ajustamos estadísticamente. Pero la definición de activo la propone el centro, y a ustedes y después vemos qué hacemos con esa información podemos hacer análisis de sensibilidad y qué sé yo. Acá no hay análisis de sensibilidad, el trabajo, lo que les estoy mostrando acá, es dar harto tiempo. Pero si uno lo quiere llevar a una publicación, ahí, bueno, tiene que verlo con mucho más detalle, todos esos aspectos que señalan. Bueno, y todo eso se puede cruzar con toda esta información del objetivo cero, pero no lo voy a hacer porque esto requiere un plan de análisis específico. Yo solamente les voy a mostrar tablas y gráficos de información de... Bueno, acá, gráfico general. Entonces, ustedes, acá dice tabla 1, tabla 2... tabla 1A, 1B, bueno, estoy ocupando el nombre de las tablas que aparecen en la plataforma. Entonces, la tabla 1 es la que recoge información agregada sobre sexo y edad, 8 estratos de sexo, 2 de edad, en total 16 estratos, y estos son los centros participantes. La tabla 2 es sobre información sobre inmigrantes, el centro de Costa Rica que participaba no entregó información ni este año ni el otro año, pero es un centro distinto, fíjense. Este centro tenía 3.000, este centro participante este año es distinto. Entonces acá también hay un análisis que si uno quisiera hacer una real serie de tiempo, debería ojalá seleccionar los centros que tienen información completa, ¿no es cierto? Pero no lo hice en esta oportunidad. En Bolivia acá no tenemos información, Uruguay falta información inmigrante, acá está la información de etnia. Entonces esto es para que entiendan más o menos la estructura de los datos y después cómo uno lo ve. Y eso nos cuesta a veces comunicarlo en los journals cuando uno los manda. Los revisores como que no entienden esto de por qué el N es distinto y qué pasó con los missing data y cuántos pacientes y cómo nos imputamos los pacientes. Bueno, uno podría imputar estratos, no lo habíamos pensado. Acá está la proporción, doctora Cassetti, de personas bajo atención que son mujeres. Nosotros vemos la heterogeneidad de la región. Se dice que la región en América Latina Central y Caribe hay muchas más mujeres que en el área sur, pero vean Argentina. Argentina en el año 2022, se los muestro con este puntero hasta acá, llega a casi 40% de los centros participantes las mujeres. ¿Les hace sentido? Creo que falta un poco más de datos, no sé si tanto. Tantas mujeres, ya. Y la incerteza tampoco es muy grande. Okay. Guatemala tiene harto y veamos dónde está Chile. Esto puede ser comparabilidad de centros, ¿no es cierto? Eso puede ser que quizás los centros no son comparables. Aquí con asterisco puse donde hay diferencias, donde los intervalos no se superponen. Es decir, nos falta todavía ver qué pasa si dejamos los mismos centros. Ahora, todavía la invitación está hecha. Se pueden completar los centros que no estaban entregando información, pueden entregar ahora. Y acá está el porcentaje, 22% aproximadamente de la población bajo control de la muestra corresponde a mujeres. Y acá está la distribución por edad, que en verdad no es muy distinta a la que nosotros teníamos en el reporte del 2017. Siguen concentrándose la población bajo control en el estrato de 30 a 39 años, lo cual es distinto cuando uno ve los ingresos. Los ingresos son jóvenes, los bajo control son un poco más viejitos, pero esa realidad es distinta en hombres y mujeres. Se los muestro la diapositiva siguiente. Acá están los bajo control de hombres y mujeres. Si se dan cuenta, las mujeres tienden no hay mucha diferencia por sexo a la edad que ingresan, pero en el bajo control sí hay diferencia. Entonces lo que uno asume es que quizás los hombres adhieren menos y se pierden más, y las mujeres se quedan más bajo control. Pero lo podemos conversar y lo podemos discutir. ¿Ok? Fíjense acá que las mujeres tienden a desplazarse hacia la derecha respecto a los hombres. ¿Qué pasa con la información de etnia? Y esto tiene que ver quizás con el tema de qué centros están seleccionados el año 2021 o el 2022. Es que uno analiza por separado, esto es una estrategia metodológica, uno podría combinar toda la información y modelar el 2021-22 y eso hace un supuesto de random, missing at random de los estratos y con eso uno puede construir estimaciones diferentes, pero esto es una opción. ¿Okay? Si uno hace el estrato 2021 y después lo compara por separado al 2022, uno obtiene estos resultados, el 17,3% de los centros que reportan el tema de etnia señala que tiene
población de un grupo étnico específico, que en Chile diríamos que son de población indígena. Y fíjense la diferencia por países. Sí. Esto también depende de cómo lo informe el centro. Cuando tratamos de trabajarlo, ¿te acuerdas que era tan heterogéneo entre los distintos países? O sea, ¿cómo se analizó por autorreporte? Esto depende cómo el centro define el atributo de etnicidad. ¿Ya? Si lo hacen por 2 apellidos, un apellido, por autorreporte, por inscripción o carnet de pueblo, eso depende de cada centro. Nosotros recolectamos la información. Si es que todo esto son primeras vez que vemos los datos, hay que verlos con precaución. ¿Y qué pasa con los datos de población inmigrante? También esto depende mucho del análisis. Y fíjense también acá que, quizás, acá están los I cuadrados, que son los criterios de heterogeneidad. Como que el reporte depende mucho de etnia, no del país, sino que depende del centro. O sea, la heterogeneidad es mucho mayor entre centros de un país que entre países. Y cuando uno ve el tema de inmigrantes, uno ve que bueno, es cerca del 10% de la población que se atiende es inmigrante, y ahí tienen la realidad de los países. No sé si les hace sentido que en Chile cerca del 13-15% sea población inmigrante, de los bajo control, no de los ingresos. ¿Ok? Estos son bajo control, estos del pool que están bajo control, porque en inmigrantes quizás uno tiene la sensación, mira, los del año pasado me llegaron muchos ingresos que eran inmigrantes, pero esto... Ahora tenemos irregulares, regulares, todas esas cosas no se las muestro, pero tenemos varios, todo esto está por sexo, por edad, por varios otros atributos que los podemos ver. Vean Ecuador, vean México, bueno, puede ser, México hace poco. Sí, por favor. Sí, México. ¿Tú querías hablar o quieres? No, solo que sí. ¿Te hace sentido que sea 5% o es muy poquito el bajo control? ¿Cómo? Lo que pasa es que es el 5%, pero de 20.000. Sí, no, sí, son una... O sea, cuando uno ve los números total o sea, todo esto además lo tenemos en números absolutos proyectados en la región completa. Entonces también tenemos estimación de en la región cuántas personas inmigrantes se atienden en todos estos países, los 11 países participantes que son en condición inmigrante, y eso te dan muchísimo. Aunque porcentualmente puede ser. Lo que es relevante, Pedro, yo creo es ese mismo análisis en los nuevos casos, porque eso sí tiene impacto en las estimaciones. Bien, no traje el análisis de inmigrantes en nuevos casos, lo lamento. Pero, o sea, créanme que requiere mucho tiempo analizar todas estas tablas. O sea, después un día les puedo mostrar la sintaxis y análisis, porque preparar los datos, verificar todos los controles, interpretar los missing data, o las celdas que no, o ver la consistencia entre la población bajo activos, que los que están en TAR no pueden ser más que con los que están activos. Hacemos varios cruces y todo eso, como que mucho de eso requiere mirar el centro y tomar decisiones mirando y dejar registro de eso. Entonces, en verdad, todavía no tenemos implementado, pero los datos están ahí y esto no lo tenemos que hacer solo nosotros, son de todos, repito, de todos nosotros están los datos ahí. Ustedes pueden pedirse incluso algunas tablitas nomás. Le mandamos 6 columnas y esas 6 columnas sáquenle el jugo o lo que quieran. Y acá tiene que ver con el objetivo 2. Vamos a ver todos estos elementos que nosotros recolectamos. Esto nunca lo hemos mirado, pero deberíamos mirarlo. Pero vamos a hablar sobre la terapia antirretroviral, la presentación tardía y además sobre la distribución de sexo y edad. Y lamentablemente no vamos a hablar de la pertenencia a pueblo indígena o grupos étnicos ni de población inmigrante internacional en los ingresos ocurridos durante el año 2021 y 2022. Y aquí es la misma tabla, quizás no alcanzan a ver, pero están nuevamente los N de los ingresos de caño. Entonces, no sé, el total son 9.492 ingresos para hablar de sexo y edad, pero tenemos 8.000 y tantos para hablar de la etapa CDC, 6.000 para hablar de CD4 y así, ¿se entiende? Y aquí está lo otro. Y acá uno puede ver qué pasó. De 65 centros tenemos 51, de 63 tenemos 46, de 60 tenemos 35. ¿Se entiende? Entonces hay que ver, las muestras no son comparables las de los 2 años. Hay que trabajar en cómo hacerlas comparables, hay varias alternativas para darle comparabilidad, pero esa sofisticación la dejamos para más adelante. ¿Qué pasa con, nuevamente, doctora Cassetti, que el tema de qué fracción de los ingresos son mujeres? Puse en asterisco los países cuyos reportes, aunque no son necesariamente comparables los dos centros, los centros participantes entre un año y otro año, muestran diferencias.
Si son demasiado grandes, no le crean. Es probable que eso tenga que ver con un tema de selección y hay que hacerse cargo de eso, pero no lo estamos resolviendo en este momento. Pero vean más o menos, República Dominicana no tiene información del año 2022, ni tampoco Bolivia, como les mencionaba. Pero hay otros países como Chile que disminuyó un poco los centros, pero no mucho. Bueno, más o menos el 16,2% de los ingresos. Es decir, es menos que el 25% que les mostraba el bajo control. Acá están. O sea, si se dan cuenta, los ingresos, la proporción de mujeres son menos que los bajo control. Ahora, eso no significa que no haya menos mujeres, las mujeres siguen aumentando, cada vez hay más mujeres y uno ve el número de mujeres que están ingresando y el número absoluto va aumentando, solo que el número de hombres que va ingresando va aumentando más rápido. Entonces, porcentualmente, más o menos se mantienen, incluso a veces disminuye, pero no es que tengamos cada vez menos mujeres, sino que al contrario. Y aquí está la distribución de edad, y esto es interesante y conviene detenernos un poco. Aquí les estoy mostrando el estrato de menos de 30 colapsado, porque tenemos la información desagregada por quinquenio de edad. ¿Okay? Pero en esta imagen lo que ustedes ven es que no hay gran variación entre el año 2020, 2021, 2022, y tiene esta forma. Pero fíjense la información que hayamos recolectado hasta el año 2017, del 2013 a 2007, cómo iba aumentando este grupo de jóvenes. El estrato de menores de 30 años creo que llegaba hasta cerca de 45% acá. Sí, cerca de 45%. Bueno, acá estamos también no muy lejos del 45%. Sí, en general, entre hombres y mujeres era 44% y si íbamos solo a hombres llegaba a cerca de 46%. Sí. Sí, o sea, estas figuras siempre están hegemonizadas por hombres porque son más hombres que mujeres, entonces lo que vemos está más cerca de los hombres que la realidad de las mujeres, por eso vale la pena hacer el análisis estratificado. Pero lo interesante es que pareciera ser que del año 2017 al año 2021, hasta 18, 19, 20, 21, hay 4 años, como que después de estos 4 años, al menos lo que estamos viendo en términos de evidencia, tomando incerteza y qué sé yo, vemos que pudiera ser que haya disminuido o se mantenga. Pero esta tendencia que va como derechito arriba, que era alarmante, como que puede ser que se haya frenado un poco, puede ser. Tenemos 2 años nomás y tenemos un hiato que que lo podemos llenar atrás. Hay centros que... Bueno, felicitaciones Ernesto a todos. está pidiendo... Tomás. Por favor. Sí. Mientras tanto, felicito a los centros que han entregado información de los años 2020, 2019, 2018. Hay algunos centros, hay como cerca de 10 centros y grandes centros que han completado toda la serie de datos desde el año 2013 hasta el año 2022. Así que, bien. Doctor. Miremos, Pedro, la diapositiva anterior. Sí. Para algunos países, particularmente Colombia, nos gustaría poder mirar de esa proporción de pacientes que se ingresan con edad por decenios, como está ahí, no solamente menor de 30, sino menor de 20. Por lo que vemos ese ingreso muy alto de poblaciones muy jóvenes que ingresan con el diagnóstico de VIH, y eso lo tenemos claro a través de las informaciones epidemiológicas que tenemos oficiales en el país. ¿Hay forma de que, o no le ven sentido que vayamos un poco más jóvenes a menos de 20 años de edad? No, la respuesta es que tiene todo el sentido. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Es simplemente porque tengo una sintaxis de análisis que en algún momento dijimos, colapsemos estos estratos para hacerlo comparable con estos otros estratos de edad. O sea, cuando uno esto lo desagrega, esta curva la desagrega por estratos chiquititos, se desarma. Y ya no queda este mensaje. Entonces, en algún momento se mira, es tan potente lo que estamos diciendo acá, que colapsemos estos estratos, se ve de esta forma y mencionamos y transmitimos este mensaje. No recuerdo bien lo que pasaba con los menos de 20, pero la información está y lo podemos hacer. Con la sintaxis que tenemos nos demoraremos 20 minutos en hacer algo parecido a esto desagregado. Pero ahora hay que hacerlo bien, hay que ver qué hacemos con los missing data, que vemos el tema de la... O sea, si nos queremos responder esas preguntas específicas hay que dar un poco más tiempo. La pregunta de Ernesto yo creo que es plenamente válida. Yo entiendo que ese estrato lo tenemos en 15 a 19, sí. 20 a 24 y 25 a 29. Así es. Sí, por los análisis de ONUCIDA,
se enfocan en la población de 15 a 24, no de 15 a 29. Bueno, eso toca en la presentación que tenemos después. Entonces sí, yo creo que hay que hacer los dos análisis. No sé si el menor de 20, pues, me parece muy interesante, pero dentro del grupo deberíamos hacer un análisis de los datos de 15 a 24. Yo creo que en ese subestrato tenemos que ver qué pasa por país, por supuesto que pasa por sexo, y qué pasa con presentación tardía también. O sea, ahí hay que hacer varios Sí. Ahora, ¿cómo logramos eso? Y me adelanto un poco a la discusión que deberíamos hacer después de estas presentaciones, después de la presentación de Martín, que es justamente cómo le damos más densidad a la información y no nos convertimos en una presentación una vez al año donde mostramos generalidades. Bueno, quizás la próxima jornada que tengamos instancia en donde varios participantes del taller nos juntemos durante el año, no solamente esperar hasta diciembre del próximo año, podríamos reservar una presentación de 20 minutos sobre jóvenes. Y hacemos el Zoom de jóvenes. Y vemos jóvenes, presentación tardía, jóvenes en estos tres estratos que nunca lo hemos visto, nunca lo hemos explorado en forma por estos tres, por quinquenio. Bueno, pero eso es dando la tarea, asignándole fecha y qué sé yo. Entonces, yo creo que lo que nos falta es un poco eso, más varias otras cosas, que es llegar a publicar paper y todo eso. Sí. En América Latina es bajísima, pero no sería bueno pensar, Buen punto. o me gustaría pensar, yo lo conversamos, yo hasta te llamé un día por eso, cómo está impactando el PrEP a lo mejor en esta caída del número de casos nuevos. ¿No sería bueno Sí, por supuesto. a lo mejor ponerlo y ver? Yo sé que, insisto, sé que Sí. es baja, pero sería interesante Sí. mirar esos datos y ver si eso impacta en estos números. Sí, sí, absolutamente. Nosotros podríamos hacer eso. O sea, hay que ver cómo lo integramos en la plataforma esa información, porque a veces no es un tema de centro, como política. Ahora, el año pasado recuerdo que hicimos una licitación con todos los que estaban acá presentes sobre disponibilidad de PrEP en los países. Y no es una de las tareas que teníamos presente, la deberíamos haber presentado, que el resultado de esa licitación. Bueno, podemos anotarlo en la lista de los pendientes. Lo importante es tener pendientes y instancias de rendición de cuentas quizás más periódicas que una vez al año. ¿Qué pasa con la presentación tardía? Fíjense, acá estamos analizando una tabla que nunca antes habíamos visto, siempre ocupamos esta es la tabla 2.2A, creo, o B, siempre presentamos la A. La A viene desagregado por sexo, edad, es fino, pero los estratos de CD4 son más gruesos. En cambio esta, que vienen los estratos de CD4 más desagregados, viene solamente por edad, pero no por sexo, o por sexo, pero no por edad. Por sexo, pero no por edad. O si no, era una tabla gigante. Y no. Bueno, acá está la información, 35%. Es más o menos la presentación tardía, menos de 200 CD4. Y acá está cómo nos había ido en el reporte del 2013-2017. Y habíamos quedado en cerca de un 30%, y ahora es 35%. Pero esto, lo interesante es que tenemos una gran heterogeneidad entre países. En la línea roja es el promedio que les mostré. Valores. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, tienes razón, los muy tardíos, los tardíos, sí. No, por supuesto, más del 50%, que es como el 60%. Sí, sí, más del 60%. Yo lo mostré ayer, 58. Sí. No, Sí, esos Pero datos eso es hasta el están 2021, el 2021, 2022 Sí. si hay alguna diferencia, ¿no? pero esos datos están como ya bastante claros que el bajo 200 está cerca de 35 y el bajo 350, 60%. Y Es eso verdad. es mucho más de lo que reporta OPS. OPS reporta 25, de menos de 200. Es mucho más. Así que este es un punto que hay que hacer todos los análisis, pero claramente esto hay que llevarlo a revisión de datos y a publicación. Quizás nuestra línea editorial debería, o sea, nuestra producción debería ir por una carta al editor con estos datos y después el paper, porque nos demoramos tanto en escribir un paper que quizás o si no, perdemos la oportunidad de comunicar estas cosas. O sea, yo creo que nuestra estrategia como taller, quizás primero tener una secuencia, o sea, el abstract para el congreso, que diría yo es lo más rápido, ¿no? Y lo más fácil muchas veces que se han aceptado, luego la carta, que requiere más tiempo y qué sé yo, y le puedo colocar una tabla, y si además la energía nos da, y
llegamos a la publicación completa, que es el goal que tenemos que llegar. O sea, peso en cuanto económico, porque es lo que le interesa a los gobiernos. O sea, que yo le diga esto a algún jefe no le va a dar nada, pero valorizarlo. ¿Qué significa que 60% de los pacientes ingresan en etapa tan avanzada? Absolutamente. ¿Cuánto sale? O sea, imagínese usted. Y Sí, hay otro tema que siempre, o sea, cuando se han mandado papers a revistas, siempre es una observación de los revisores, y es si esto incluye, y yo estoy seguro que no, y es una pregunta abierta para todos, a los que no llegaron a la atención, a los que entraron al hospital con una oportunista y fallecieron sin entrar al hospital. Y yo creo que ese es un dato que podemos capturar en términos de proporciones o estimativos para ponerle valor a esto. Sí, aquí dejo abierto, no sé si podemos parar un poquito porque creo que es un tema Sí, por favor. relevante que nos han objetado. Yo nada más quería decir que no lo solíamos hacer antes y seguimos sin hacerlo, y evidentemente los bajos CD4 mayoritariamente son tardíos, pero también están los recientes con bajos CD4. Los recientes, o sea, ahí cada vez te va a pasar más que entren recientes que tienen Con menos CD4 muy bajo. de 200. Pedro. De acuerdo con Andrea, pero recuerden que el último consenso que revisa las definiciones de diagnóstico tardío explicita bien criterios que a lo mejor lo tendríamos que informar a los centros para que lo tengan en cuenta, criterios para intentar descartar los que tienen bajo CD4 por infección aguda. O reciente, pero hay ciertos criterios, tener un test en los últimos 6 meses. Bueno, hay una serie de criterios que están en el consenso que podemos utilizar para descartar al menos la mayoría de infecciones agudas. Pero habría que recolectar los datos nuevamente porque están los criterios clínicos de síndrome retroviral agudo reciente, de test en el último año y de P24 si se hizo con cuarta generación. Yo creo que ese dato no lo tenemos, pero ese consenso cambia el nombre porque eso es diagnóstico tardío. Nosotros estamos hablando de presentación tardía de cuidado y universalmente se maneja con el recuento de CD4. Entonces yo creo que estos datos los podemos presentar de esa manera, pero el problema que tenemos y que nos dice es que no estamos capturando todos los presentadores tardíos por los que llegan directamente a hospitalización o sencillamente no llegan a ninguna parte y se mueren. Eso no tenemos cómo capturarlo, pero yo creo que todos trabajamos en centros en que tenemos acceso a la información de cuántas personas están ingresando y no saliendo, digamos, muriendo de SIDA, que es súper relevante a raíz de todo lo que hemos analizado acá en este curso, que todavía sigue muriendo gente de SIDA en el siglo XXI. Y ellos yo creo que no están reflejados en esta presentación. Un comentario es, me corrigen si me equivoco, pero me pareciera que en algunos grupos de CD4 hay bastante variabilidad entre los diferentes países, y me pregunto yo si cuando ya hagamos un análisis un poco más detallado, ok, aquí está, me adelanté un poquito la observación. De acuerdo, porque pienso yo que la observación de la región es muy importante porque pues somos una región con muchas cosas parecidas, algunas disímiles, pero más parecidas que disímiles, pero también el análisis por país es muy importante. Para cada uno de los países mirar cuál es esa tendencia realmente relevante. Esta era la información que quería. Gracias, Pedro. Perfecto, sí. Ahora, esto habitualmente lo mostramos en un forest plot, que viene agregado a establecimientos intrapaíses para que uno pueda visualizar la variabilidad intrapaís y la variabilidad entre países, qué es lo que pesa más y qué es lo que pesa menos. Miren, he anotado 5 temas. El tema del Zoom a los jóvenes, el tema de cómo incorporar en la plataforma la consulta sobre acceso a PrEP, el tema de la valorización de la presentación tardía, 4, el tema de la presentación tardía reciente, o sea, de la presentación tardía, o sea, el CD4 bajo reciente, y además el tema de cómo corregir el sesgo de las personas que ingresan por hospitalización y que eventualmente mueren y no llegan a nuestras estimaciones. Ok, ¿hay algo que quieran comentar respecto a esta figura?
Si hay grandes variaciones en un país, no le crean por ahora. Eso probablemente tiene que ver con la selección de la muestra y necesitamos más tiempos para verlo. Pero ahí está Chile, que se mantiene más o menos, pudiera ser, no es significativa la diferencia, pero esos son con menos de 200. Sí, se bajaron centros, pero en teoría se ponderan estas pérdidas para que sí, en teoría tratamos de corregir ese sesgo. Pero yo en este diapositivo veo menos heterogeneidad que lo que he visto en otros. Yo creo que el tema de la presentación tardía, con algunas excepciones y algunas situaciones que hay que revisar, como Venezuela sin duda y Uruguay, sí. Pero está bastante comparable entre los 2 años. Sí, sí. Sí, Argentina habitualmente tenemos hace años alrededor de un 30%. Este año está José seguro en la sala. Reportaron en el boletín presentación tardía, así que tiene como 40 y pico %, pero con enfermedad avanzada nos hemos quedado en 30 alrededor del 30% desde hace años en Argentina. Yo creo que tenemos pocos datos de Argentina, tenemos que... Estratificado público, lo que siempre digo, ¿no? Público-privado. No lo traje acá, pero lo podemos mirar. Porque es otra población. Sí, sí, pero está en teoría corregido eso. O sea, si tenemos mucha información de privado y poquitito público, los ponderamos para que refleje lo que es la nación. Okay. Vamos a verlo. ¿Qué pasa ahora con el estadio del CDC? Vean que en etapa SIDA el 32,5% de las personas, de los ingresos, y eso se ha mantenido bien estable. O sea, estos números 2021-22, esto también es primera vez que vemos esta tabla. Nunca antes la hayamos visto, creo que este año las vimos en los otros congresos en Chile, pero no la hayamos mostrado en Improving. Hace sentido, ¿no? 35% menos de 200, 32% SIDA. Sí, lo que pasa es que ahí son datos que no se pueden cruzar porque... a ver, obviamente que mientras más bajo el CD4 es más probable que sea de etapa C, pero no tenemos que olvidarnos que teníamos pacientes C1, C2, C3, y esa información no se puede cruzar porque no tenemos datos individuales. No. Entonces, pero si uno hiciera la definición real, que presentación con enfermedad avanzada son todos los 3 y todos los C, subiría el número respecto del análisis por separado de las dos. Ahora, lo que uno puede hacer es una correlación entre centros que reportan CD4 muy bajito, una gran proporción de pacientes que ingresan con CD4 muy bajito, con los porcentajes de centros que tienen, o sea, con el porcentaje C. O sea, uno puede aproximarse a eso con otras alternativas. Perfecto. Fíjense en esto que nadie mira, pero mírenlo por favor, porque en verdad esto es lo que cuesta hacer análisis. Todo para mostrar aquí estos numeritos chicos. ¿Los ven acá o no? Fíjense que el CDC, el estadio depende principalmente del país, no del centro. ¿Ok? Eso es como política pública. Lo mismo que la presentación tardía. O sea, una situación país. No es una situación de mi centro es así, mi centro es acá, especial. No, es en el país. ¿Qué pasa ahora con esto? También la distribución por... Ahí Uruguay dio 90, eso no les pido disculpas, pero no alcancé a ver en detalle por qué Uruguay dio algo tan alto, pero corté, da como 90% en etapa C. Tampoco recuerdo cuánto era el N de Uruguay, pero ahí están, en Chile 23%, Argentina 11%, México 40%, ¿no será mucho? Sí, bueno, lo tenemos que ver con calma, pero todos estos son datos primeras que los analizamos. Bien, terapia antirretroviral. Esto siempre nosotros esto es una tabla extendida. Todos los otros Improving Standard nosotros mostrábamos con menor cantidad de tercera droga en la terapia. Fíjense ahí que la heterogeneidad también es más importante la del país que la de centro. Y si esto, bueno, Efavirenz ha bajado bastante, ¿no es cierto? A favor de dolutegravir, si esto no traje la diapositiva del año 2017, pero el año 2017, 2013 o 2017 la serie de tiempo era 60% Efavirenz. Ahora Efavirenz es el 10% y dolutegravir es el principal. Y fíjese que Victegravir tiene 15%. Ahora, ¿qué pasa con la realidad por país? Sí. Acá. ¿Cómo? Que a nivel público muchos países incorporaron el dolutegravir sí, como en el primera paper línea, entonces esa es
explicación probablemente. O sea, en el análisis de guías clínicas que nosotros hicimos para la publicación, dábamos cuenta que el dolutegravir se había incorporado el 2019 en adelante, en la mayoría de las guías clínicas. Bueno, también la OMS creo que lo puso como... Nosotros estamos restringidos en las prescripciones, entonces yo no sé si Colombia o Argentina tiene restricciones, entonces si queremos, perdón que pregunte esto, pero ¿cómo, a lo mejor cuando era Favirenz, pero ahora, qué importancia le ven ustedes? Porque hay tantas restricciones que son de orden administrativo, más que indicaciones clínicas. Yo creo que ahí hay que mirar el lado positivo. Esta información también hay que publicarla, es una migración brutal la que se ha producido a Integrasa en Latinoamérica, pero tiene que ir acompañado de una encuesta a los centros preguntando cuál es efectivamente la libertad de prescripción o si estamos prescribiendo de acuerdo a guía clínica y sin ninguna posibilidad de individualización. Yo creo que este es un punto que tenemos que desarrollar, pero con consultas a los centros, no lo podemos hacer solamente mostrando lo que está pasando. Y es súper claro porque si se fijan ahí, Colombia y México prácticamente, no es que no tengan, pero muy poco, y es porque en México tienen que, ya lo dijeron, tienen que iniciar o switchar a Victegravir, y Colombia, ya Ernesto nos ha explicado la situación de que no tienen la posibilidad de prescribirlo ampliamente. Entonces, eso tiene que ir en el paper, indudablemente. Sí. Ahora, fíjense cuando vemos Favirenz. Costa Rica bajó de un año a otro del 60 al 10%, aunque son centros distintos, pero bueno. Y Colombia efectivamente todavía tiene un cerca de un 50% con Favirenz. ¿Qué pasa cuando vemos Victegravir? Y vemos que México, 92% Victegravir. ¿Hace sentido eso? Bien. ¿Y eso con qué libertad de prescripción? ¿No también es Uruguay? En ingresos. En ingreso es Victegravir y tienes disponibles para excepciones de Victegravir, dolutegravir, darunavir y Dovato. Ok. Perfecto. ¿Y qué pasa con, estamos terminando, Martín, con Backbone? Bueno, tenofovir fumarato sigue siendo 84% y con alafenamida 10,6%, aunque disminuyó de un año a otro, pero hay que ver la comparabilidad. Y cuando lo vemos por país, lo tenemos con esta situación. En Chile aumentó. ¿Qué otra alternativa teníamos antes? ¿Era con abacavir o era con...? Sí, está abacavir y hay algunos con TAF también, pero ya vi que el Victegravir, por ejemplo, era casi cero, que es la opción con TAF que tenemos en... Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hay que ver este intervalo gigante que tiene México. No sé por qué salió una heterogeneidad tan grande en eso. Bueno, todo esto es, escúchenme, esto es una invitación a que hagamos estos análisis juntos, de nuevo, bien hecho, concienzudamente y con detención para darle calidad. Y acá está quien ocupa tenofovir alafenamida. Bien, voy a hacer una síntesis, tenemos mucha más información, esto es... ¿Me permites, Pedro, sí, un comentario en relación a lo que comentó ahora Carlos? En Colombia se está dando un giro, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, ya están conscientes de eso, acerca de hacer dolutegravir una licencia obligatoria, y esto es prácticamente una expropiación de la licencia de la patente de dolutegravir de VIF en Colombia, favoreciendo el ingreso de TLD que se presume o se calcula que estará llegando para el segundo semestre del año entrante. Así que pues lo que también estimamos, Dios mediante, es que esta situación que ustedes ven excepcional de Colombia, y esa diapositiva me parece que es para nosotros una de las más importantes, porque somos la excepción de la región, y eso es lo que yo he venido diciendo en las presentaciones de manera repetida en los últimos años, pues pareciera que eso va a cambiar,
que eso va a cambiar y pues que al menos esa noticia que ha causado demasiada conmoción en Colombia por la forma en que se hizo ese proceso, por lo menos resulte en que el día de mañana más pacientes puedan tener dolutegravir como primera línea como debe ser. Ok. Bueno, espero que se note el próximo Improving Standard cuando coloquemos los años 2022. Allá vamos a ver qué pasa con ese, cómo sube. Pedro, ahí evidentemente hay un error en México con TAF, porque TAF tendría la misma proporción que Victegravir. Ojalá nos des chance de revisar ese dato, pero ahí hay un tema. Sí, o sea, también está ese intervalo. Déjenme chance a mí para revisar los datos también. Sí, y nosotros revisamos y lo mandamos bien, porque TAF es Victarvi. Sí, ok, por supuesto. Sí, entonces no hace match. Bueno, podemos ver centro a centro también esto. O sea, bien, o sea, si se dan cuenta, producir esto, darle valor a esto, a la planilla, a los datos que dan, toma su tiempo. No es solamente el dato acá, la tabla, es como mirarlo, encontrar, o sea, ver que nos haga sentido. En resumen, avance en acceso a genotipificación y ciertos recursos humanos, temas de disponibilidad de obras médicas especialistas, que creo que es conocido, aumento de abastecimiento de la terapia antirretroviral, me parece que es una de las principales cosas relevantes, que cerca del 40% de la población haya estado en un centro con desabastecimiento, eso no lo veíamos hacía mucho tiempo. Bajo acceso médico especialista le pusimos, bajo control, 20% pertenece a un grupo étnico, 10% población inmigrante, las edades se mantienen constantes, las mujeres presentan mayor edad, tendrán mayor adherencia, y respecto a los ingresos, esto también es relevante, ¿se habrá entendido la velocidad con que se está desplazando la epidemia a jóvenes? Siempre teníamos la duda si eran mayor transmisión o si era mayor detección. ¿Hay alguien de algún Ministerio de Salud acá? Bien, perfecto. Que el Ministerio de Salud siempre dice que es mayor pesquisa. Y 35% presentación tardía. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Sí? No, ok. Y alta variabilidad en países de la tercera droga. Pero el backbone, eso no lo mostré, en el I cuadrado la variabilidad no es tanto por país, sino que es por centro. Y aumento de TAF. Esos dos elementos de criterio también son elementos. Y este es el tema de diapositiva. Tenemos muchísimos pendientes, tenemos que tratar de hacernos cargo de esto, que esto no se transforme en los datos en una presentación que hacemos una vez al año y quedó ahí. Tenemos una responsabilidad con todo el tiempo invertido en la recolección de datos. O sea, es que Martín, bueno, doctor Beltrán, pero yo creo que vamos a tener tiempo para discutir, conversar. Adelante, doctor Valletta. En relación a la presentación tardía en SIDA, creo que una limitación que tenemos en Latinoamérica, por lo menos en usar la categorización de CDC en lugar de la OMS, es la alta incidencia de tuberculosis que tenemos, ¿no? Que por ahí digo, es algo que es transversal y que se viene viendo no solo en población con HIV, sino también en población general, ¿no? Entonces digo, sería interesante, es difícil desagregar los datos a ese nivel, pero cuánto de esa etapa SIDA es tuberculosis, que digo, es mayor la carga de enfermedad en personas con HIV, pero sabemos que está aumentando en la región en general también, ¿no? Por eso, para diferenciar tuberculosis pulmonar de tuberculosis diseminada o... Sí, tenemos consulta de coinfecciones, pero a nivel de la población bajo control, no de ingreso, algo uno puede ver. O sea, todo esto es una gran fuente de información, aunque a veces las preguntas no están directamente hechas en la plataforma. Eso no significa que con esto uno puede hacer ciertos procesamientos de datos que te dé algo de luz, con incerteza, pero te da alguna luz sobre los temas. Pero buen punto, lo anoté. Sí, por favor. Yo creo que hay que sacar esto de la academia. ¿De qué sirve que nosotros aquí encerrados, si estamos convencidos de lo que estamos mostrando? Yo creo que esto tiene que ir, pero no solo a nivel de los gobiernos locales, yo creo que tiene que ser OMS, por ejemplo, que se haga cargo de lo que está pasando en América Latina. O sea, tiene que ser algo que se difunda, no sé, que se busquen, a lo mejor algo idealista todavía me queda, pero... Estos datos se los hemos mostrado a OMS y la respuesta ha sido de negación. Ellos dicen, no, nosotros no estamos viendo lo mismo, eso ha pasado, ya ha habido situaciones de bastante conflicto, una de ellas ocurrió, entiendo, en Colombia, fue cuando hicimos una jornada conjunta con IAS y estaba la gente de OPS.
Yo estoy de acuerdo, partimos con eso, o sea, este es el momento de que empecemos a hacer cosas. Yo creo que acá hay que depurar la información, hay que tomar algunas decisiones para trabajar la comunicación científica, pero también la abogacía, como decía al principio, y sacar position paper y hacer presentaciones, por lo menos a niveles nacionales. Yo no tengo la confianza que tienes tú en la OPS, creo que es parte del statu quo la OPS en términos de las respuestas al VIH. Sí, yo creo que quedan muchas tareas pendientes, Pedro. De hecho, ya actualmente hay más datos, le pedí un update a Manuel y al día de hoy son 104.650 los pacientes y 59 centros con datos. Yo creo que tenemos que generar como dices tú, una mayor continuidad. La verdad es que aquí hay una invitación a centros que históricamente han aportado datos y que este año no han podido aportar datos, y eso le resta continuidad y le resta homogeneidad al reporte. Así que una reinvitación a los centros que históricamente han participado y tengamos un proceso constante, que no sea una vez al año que invitamos a actualizar las bases de datos y terminemos de cerrar bien este año 2022 incorporando los datos y sobre todo los centros que faltan y que son, como les decía, muy importantes para la continuidad del análisis. ¿Alguien pide la palabra? Parece que es Miguel, no lo alcanzo a ver. Sí, ¿cómo están? Es que quería hacer una propuesta que yo pienso que es importante y podemos evaluarla. Pienso que más de venir una vez al año y siempre es un placer, yo creo que es posiblemente más factible que tú vayas a ciertos países, sí, con la permisión, por supuesto, de la directiva y con alguno de los componentes, a hacer mini talleres en este aspecto, porque esa variabilidad y heterogeneidad que puede haber en algunos países y esa posible debilidad que podamos tener en el reporte, fortalecerlas con talleres locales, ojo, no reuniones, sino algo más pequeño, porque posiblemente es más fácil que tú te dirijas hacia los países a que vayamos todos a un taller cada 6 meses o una vez al año con los costos que eso implica. Entonces, yo creo que es una propuesta que es interesante para poder fortalecer esos datos que son tan buenos, tan ricos y que posiblemente, mirando hacia el futuro, podamos tener una fortaleza mayor y que cada país, con el tecnicismo y con la supervisión de ustedes, pueda reportar cada vez mejor y podamos tener unos datos más finos y más precisos. Creo que es muy buena idea y lo hicimos. Hacíamos talleres que se traducían no solo en la posibilidad de revisar el origen de los datos y las causas de los datos, un poco lo que decía Andrea de lo que pasa en México o cuál es la realidad de prescripciones. Yo creo que sí que vamos a tener que considerar reuniones que yo los llamaría de trabajo locales para como les digo, ver el origen de los datos y la convicción de dónde surgen. Yo creo que es una súper buena idea. Perdón, la palabra. Sí, la doctora bueno, yo quiero agradecerle a Pedro la paciencia que tiene con Bolivia. Sinceramente, hemos tenido ya la perdió. Cambios muy ya la perdió. Cambios muy disruptivos que no nos ha permitido dar continuidad a algunas, pero ya estamos programados para el 2024 una reunión nacional para precisamente alinear todos los datos. Entonces ha sido quizá algo que no podíamos controlar, Pedro, y mis excusas por Bolivia, porque sinceramente no hemos podido dar continuidad a los datos, pero lo hacemos para el 2024. Sí, o sea, es sumamente valioso que esté Bolivia en el reporte. O sea, sí, qué bueno que está acá presente y que afirma el compromiso. Eso es muy valioso. Sí. Nosotros, ¿ahora? Sí, funciona. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires, algunos hospitales tenemos mucha dificultad para acceder a los datos para cargar las planillas del taller. La única manera es hacerlo a través de una solicitud al ministerio y la pregunta es si hay alguna posibilidad de que Ciudad de Buenos Aires, que es un número de pacientes muy grande, hay alguna alternativa que no sea cargarlo por centro individualmente, sino cargarlo como ciudad,
que creo que es una petición que ya Martín ha hecho porque realmente nos es muy difícil y en realidad son datos mucho más fidedignos si cargamos como ciudad que centro por centro. Y estamos hablando de un N de pacientes muy grande. Por supuesto. O sea, ayer hablamos con eso con Martín. Yo le decía que a la medida que uno se va colocando más viejo, se coloca más mañoso. Y uno tiende a decir, no, tiene que venir por centro, o si no, nos desordena la sintaxis, el análisis, la heterogeneidad. Pero bueno, yo creo que hay que discutirlo en verdad. O sea, hay un trade-off ahí entre hablemoslo, me parece. O sea, presenta primero lo que tienen que presentar.